Entonces, en el mundo del aprendizaje estadístico, como les dije al inicio de estas secciones, tenemos dos tipos de aprendizaje, el supervisado y el no supervisado. Entonces, el aprendizaje supervisado tiene que ver con que el dataset que estamos utilizando está etiquetado. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que concretamente sabemos cuál es la variable de respuesta. Por ejemplo, en el caso de regresión, sabemos concretamente, dado un conjunto de variables, cuál es la variable de respuesta observada, ¿no? Por ejemplo, dado un conjunto de salarios, perdón, de características, sabemos cuál es el salario de la persona. A eso me refiero con etiquetación. Otro ejemplo sería que dado un conjunto de características de videojuegos, sabemos cuál es el nivel de ingresos de los videojuegos. Entonces están concretamente etiquetados los datos, es decir, sabemos a qué corresponden cada uno de los datos. Ahora, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a situaciones en las cuales eso ya no es cierto? Es decir, cuando no tenemos etiquetación de datos. Son muchas situaciones. Imagínense que tuvieran la información de las ventas de un retailer y entonces quisieran responderse preguntas sobre sus clientes. Probablemente no tienen etiquetas sobre ellos, es decir, no saben mucha información porque no se recolecta, es decir, como por ejemplo, no sé, características físicas, edades o o algún otro tipo de característica socioeconómica. Lo único que saben es lo que compran y qué productos compran. Entonces, ¿qué tipo de técnica pueden implementar ahí? Bueno, normalmente podrían implementar esto que se conoce como modelos de clasificación mediante clustering. Podrían encontrar aquellos grupos de consumidores que suelen consumir un mismo tipo de productos. Entonces, esos agruparlos dentro de algún tipo. Por ejemplo, ¿no? Seguramente ya se habrán dado cuenta que cuando a ustedes suelen navegar en alguna página de internet con servicios de plataforma, por ejemplo, Amazon o Mercado Libre, normalmente las recomendaciones que les hace de otros productos es mediante un mecanismo de asociación. Es decir, lo que hace el algoritmo detrás de eso es busca que otros individuos que a lo mejor compraron la misma camiseta que ustedes compraron, que otros productos compraron. Entonces, por asociación, les sugiere ese tipo de productos. Entonces, los clusterizan, ¿sí, no? Esa es la manera en la que opera. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, hablemos de los modelos de aprendizaje no supervisado, concretamente el clustering. Entonces, de hecho, los problemas de clustering los podemos dividir en tres todavía, ¿no? Eh, entonces, el primero y el más común es que se conoce como problemas de agrupación. Entonces, los problemas de agrupación, que son de los que voy a hablar aquí, eh, tiene que ver con que a lo mejor queremos encontrar qué grupos son los que se encuentran dentro de un dataset. Por ejemplo, qué tipo de personas se parecen muchísimo porque tienen ciertas características comunes, a lo mejor viven en la misma región, estudian más o menos lo mismo o tienen el mismo grado de escolaridad. Entonces, solemos agruparlos. También podemos hacer por reglas de asociación, es decir, queremos saber de qué manera tienen grandes conexiones entre ellos. Por ejemplo, el hecho de vivir en una misma zona ya es una gran conexión. Acudir a la misma escuela, compartir algún tipo de espacio de trabajo similar, a lo mejor ya es una regla de asociación, ¿vale? Entonces, y por último, el último problema es para detección de anomalías. Este, digamos, este tipo de problemas están más asociados con un conjunto de técnicas que tienen que ver con, por ejemplo, am, un poco la que les contaba, ¿no? De los médicos, cuando ven el electrocardiogramas, a veces no pueden distinguir si una persona tenía alguna arritmia, salvo que tuvieran muchos ejemplos de personas sanas y de personas que tienen arritmia. Entonces, digamos, podrían identificar a qué se parece más el electrocardiograma, si una persona sana o una persona con algún tipo de anomalía. Y nosotros vamos a ver un ejemplo de esto. Entonces, lo que yo voy a hacer en la clase es tratar de encontrar un ejemplo, voy a hacer aplicar un ejemplo para asociación y otro para detección de anomalías. Voy a tratar de utilizar ejemplos no convencionales, al menos de economía. El objetivo un poco es como para irnos a un extremo muy grande y a lo mejor ya ustedes en la vida práctica recurren a un ejemplo muchísimo más
más economía, ya con mayor comodidad, porque saben que estas cosas se pueden explorar en muchísimos lados. ¿Vale? Bien, ¿dudas o comentarios sobre esto? Entonces, entremos de un poquito a la parte teórica. Entonces, la técnica que voy a ver hoy se conoce como CAMI, es un clustering, es un mecanismo de clustering. eh, y digamos que la técnica yo la enunciaría más o menos de esta manera. Un poquito, esta es la teoría que yo les diría que es lo que ocurre. El algoritmo es más o menos muy sencillo, lo voy a tratar de ilustrar hacia el lado. Um, Simplemente, y ahorita regresamos a la discusión de la parte que está en el texto. Entonces, imagínate que tienen un montón de puntos en un espacio, ¿no? Y en todos estos puntos son individuos. Entonces, lo que propone un algoritmo que se llama Camin, dice, bueno, asume por un momento que en realidad no sabes cuántos grupos existen dentro de esta nube de puntos. Entonces, trata de identificar cuántos grupos hay aquí. Bueno, una manera, una ruta que puedes seguir es asumir que a lo mejor hay tantos grupos como puntos. Y entonces cada individuo es un grupo. Ese sería el caso más extremo. Entonces cada individuo es en sí mismo una individualidad, un conjunto, una característica, alguien que no puede ser replicado o no se le puede asociar con nadie. Esa es la palabra, no asociar. Eh, no obstante, la técnica lo que propone es, dice, bueno, dado tu expertise, eso apela mucho al expertise del investigador, dado tu expertise, entonces propone un número de grupos en los cuales se podría dividir este dataset. Entonces, supongamos que proponemos que sean dos y tomamos dos puntos arbitrariamente dentro de este espacio. Entonces, digamos que tomamos este punto y digamos que tomamos este punto. Entonces, lo que hace la técnica es simplemente asumir que este es el centro de los datos y entonces toma todas las distancias más cortas a todos los demás puntos. De esa manera lo que hace es segmenta la información. Y entonces dice, bueno, todos los que están, digamos, después de esta línea, van a pertenecer al grupo A. Y todos los que están después de esa línea van a pertenecer al grupo B. Vamos a llamarlo. ¿No? Entonces, ¿y por qué razón podemos hacer esto? Bueno, simplemente porque lo que estoy diciendo es que, dado que este fue el punto de centro de este lado y este fue el punto de centro del otro lado, entonces las distancias más cortas son esas. Entonces, noten que nosotros podríamos dividir este espacio de puntos en tantos centros nosotros decidamos. ¿Sí? Si decidimos tres, podríamos entonces encontrar tres grupos. Si decidimos cuatro, cuatro. Y así sucesivamente. Entonces, la técnica de Camin lo que dice es, propon centros, propon grupos donde podría, podrían ser centros de agrupamiento. Entonces, y una vez que los propones, entonces calculas la distancia más corta hacia ese centro, y entonces, y ese centro está determinado por el número de grupos que tú quieres, ¿no? Si tú quieres 10 grupos, habrá 10 centros, si tú quieres 11 grupos, habrá 11, 11 centros, perdón, habrá 11 grupos. Entonces, es un algoritmo muy sencillo. Entonces, escoge aleatoriamente cada punto dentro del clúster inicial, ese es el punto 1. Dos, reasignar cada uno de los XY al promedio del clúster más cercano. Entonces, esa es la manera en la que tratamos de hacer. Decimos, asociamos cada individuo a cada uno de los clústeres y actualizamos, ¿no? Es decir, bueno, ya los asignamos y una vez que los hemos asignado, entonces, repetimos los pasos 2 y 3 hasta que ya no se mueve ninguno. Es decir, porque podríamos seguir reasignando dependiendo de a lo mejor hay un individuo que está muy cercano a uno, pero también podría estar muy cercano a otro. Pero noten que este promedio de grupo se mueve conforme cuántos individuos existen. Entonces, si movemos un individuo del grupo, entonces el promedio se mueve. Entonces, repetimos el algoritmo para que ese centro, ese nuevo centro calculado, que contenga todos los más cercanos. Entonces, es un algoritmo iterativo, se repite dos hasta tres asignaciones. Digamos, esta es la regla del libro de texto. Hoy día ya no necesitamos repetirlo dos o tres veces, podríamos repetirlo las veces que queramos, porque ya no tenemos un sistema de cómputo, pero bueno, en general esta sería la regla, ¿vale? Bien, ¿dudas con el algoritmo? Bien, ahora, eh, hay otra manera de hacer clustering, se conoce como clustering jerárquico. Y el clustering jerárquico es simplemente agrupar individuos
digamos, de acuerdo a una jerarquía. Pues clúster jerárquico es probablemente el que seguramente en ilustraciones han visto más comúnmente y tiene que ver con esta idea de que a lo mejor lo que tenemos son ramas, ramificaciones, ¿no? Tenemos así, entonces, pensemos que aquí tenemos un soporte donde tenemos un montón de individuos. Entonces, lo que suele ocurrir es que a veces dividimos todos estos individuos así. Decimos, bueno, aquí hay varias bifurcaciones, este individuo pertenece a este y este individuo pertenece a este, ¿no? Entonces solemos decir, cada uno de estos individuos pertenece a una jerarquía superior y así sucesivamente. Y cada una de estas jerarquías superiores es un grupo. Entonces, podríamos decir que los últimos dos individuos que están aquí pertenecen a este grupo y ese grupo está completamente separado del primer grupo de al lado, pero que se vuelven un solo grupo hasta el inicio. Claro, porque eso ocurre porque si todos fuéramos un gran grupo, todos perteneceríamos al mismo, ¿no? Entonces, noten que la manera en la que este algoritmo funciona es más o menos parecido al que mencioné anteriormente, con la diferencia de que aquí ocurren jerarquías, es decir, partimos de la idea de que todos los individuos en sí mismos son un grupo y luego tratamos de encontrar quiénes son los grupos a los cuales se parecen y los asignamos y decimos, bueno, esta es la primera jerarquía y así sucesivamente hasta llegar a la jerarquía superior. La manera de ilustrar esta situación la propongo aquí. Entonces, esta sería la ilustración de estas situaciones, es las dos situaciones, ¿no? Entonces, tengo aquí la manera de hacer un clustering por asociación, y aquí esto que es un clustering jerárquico que regularmente ustedes les dirán dendrograma, ¿vale? ¿Duda con este mecanismo de selección de datos? Vale, entonces lo que yo voy a hacer hoy en la clase es trabajar con este tipo de clustering, que es el CAMI, que es por asociaciones y por distancias, ¿vale? Bien. Ok, si no hay dudas, voy a pasar a Python, ¿vale? Vayamos a Python y voy a trabajar con clase 16, que es cluster, ¿vale? Entonces la voy a trabajar con este primero, que es unsupervised clustering algorithm. Bien, voy a trabajar con un dataset muy particular, que es el dataset de infecciones de COVID. Eh, en la COVID 2019 en México, ¿vale? Entonces vamos a trabajar con la tabla de datos que tiene todas las personas que se infectaron de COVID desde el inicio de la pandemia hasta creo que el 14 de mayo de este año, si no me recuerdo, ¿vale? Bien, este, entonces estas son las bibliotecas que voy a utilizar, creo que todas estas ya alguna vez las hemos utilizado. Ah, Tal vez esta de Scatter Matrix no la hemos utilizado, pero bueno, será algo de los nuevos que utilizaríamos hoy. Y bueno, y del toolkit de Scikit-Learn vamos a utilizar Kami, la función Kami. Y ya, en realidad sería lo nuevo. Creo que todos los demás alguna vez ya lo hemos utilizado. Entonces, si por alguna razón no funciona sobre todo este Kami, es porque a lo mejor necesitas hacer un update de su CBOM, entonces por favor ejecuten alguna de estas, la pip install CBOM, o tal vez a lo mejor sí, esa es la que yo creo que podría generar el problema, pero en general creo que sería la única. Todas las demás deberían funcionar bastante bien. Bien. Entonces, bueno, esta opción simplemente es para que podamos visualizar en este formato todas las columnas de Panda. Entonces, cuando veamos una columna de pandas, lo que voy a hacer es que le estoy diciendo aquí a pandas es que la visualización que quiero que utilice es que la ponga separada, las cifras separadas en coma, y cuando tenga decimales que me muestre hasta dos decimales como máximo, ¿vale? Es un poco para visualizar de forma más sencilla las tablas de pan. No tiene otro objetivo más que eso, esta opción. Vale, entonces vamos a descargar los datos. Voy a poner a descargar los datos, se va a tardar un rato, entonces, por favor, empiezan a ejecutar estas líneas. Eh, de la línea que es donde esté posicionado hasta la línea, hasta esta línea donde dice que hasta que juntamos el número de datos. Hasta aquí ejecutenla, por favor. Se va a tardar unos minutos, pues sí, sí, sí sobre todo porque la red aquí creo que es bastante lenta. Entonces, sí,
sí va a necesitar, ahora voy explicando cada uno de estos, ¿vale? Entonces voy a entrar primero a esta liga, en lo que se van descargando los datos. Bien, ¿qué es lo que tengo aquí? Eh, lo que tengo aquí son los datos abiertos de la Dirección General de Epidemiología. Están aquí todos los datos de personas infectadas con COVID, de toda la historia de 2020 a la fecha. Entonces, aquí lo que tenemos en esta parte es este recuadro que está aquí, es el acumulado del 2024. Entonces, esta es las últimas dos ocasiones que se ha actualizado la tabla. Entonces, esta tabla del 14 de mayo es la más reciente que tenemos para este año de COVID. Entonces, si ustedes dan clic aquí en ver, les va a descargar un CSV. Entonces, acuérdense, nosotros podemos descargar CSV sin necesidad de, digamos, descargarlos en la máquina, luego leamos en Python, sino vamos a decirle a Python que lo lea directamente. Entonces, lo que vamos a hacer es darle clic derecho a este icono y decirle que copie la dirección del vínculo. Una vez que copia la dirección del vínculo, lo único que hacemos es la sustituimos dentro de esta liga, dentro de este espacio que estoy señalando ahora, y sustituimos aquí, tendríamos la liga hacia donde están los datasets. Lo único que le voy a decir a Python es que, noten esto, además de que es un CSV, es un zip, ¿sí? Entonces Python tiene la capacidad de abrir los zips que están en línea, ¿vale? Entonces, este es un zip, va dentro de este zip y va a leer concretamente un archivo que está dentro de este zip. Eso es lo que le estoy diciendo. Entonces, ya una vez porque le estoy diciendo incluso la compresión de este archivo es un zip y una vez que lo lea ya me va a mostrar aquí abajo el dato. ¿Vale? Bien. ¿Dudas con este procedimiento? El encoding es, Latin One es la codificación del dataset. Ese dataset bueno, como es más o menos obvio, fue generado en México. Entonces, muchos de los textos que tiene dentro del dataset deben de tener las tildes de la ñ, bueno, todos esos símbolos que a veces son propios del español. Entonces, para que los reconozca bien, Python le puse Latin One. ¿Sí? Bueno, no sé cuántos archivos hay, pero puede Python, cuál de los archivos. Ya, bueno, es que hay que abrirlo. La primera vez hay que abrirlo, pero yo ya sé que solo tiene uno. ¿Perdón? Bueno, en otro caso de que tuviera tres, hay una opción más para decirle que abra, tal vez, aquí solo me falta una opción más para decirle que abra quién de los archivos, el uno, 2 o 3, ahora después. Sí se puede alcanzar. Sí, todo eso se puede hacer, sin problema. ¿Vale? Bien, ¿dudas con esto? También en la página esta donde estamos navegando está información de los años pasados. Entonces tenemos la información del 2024, aquí está el sitio de descarga, 2023 hasta 2020. Entonces lo que voy a hacer en Python es descargar todas estas. ¿Vale? Bien. Ok. Vayamos entonces. Aquí ya terminó 2024. Entonces, para 2024 me dice que según la Dirección General de Epidemiología tiene registradas hasta 1.303.510 casos de algo relacionado con COVID. No quiere decir que sean personas que se hayan infectado de COVID, sino simplemente son algo tuvieron que ver con la dirección, es decir, acudieron a un hospital, tuvieron síntomas, que a lo mejor se les hizo una prueba, acudieron a un hospital o simplemente la unidad médica lo registró como sospechoso, pero al final no se pudo comprobar que tuviera, ¿vale? Eso es lo que pudo haber ocurrido. Bien, más adelante regreso a este tema. Bien, luego, bueno, ya me acordé. 2023 está contenido dentro de 2024, por eso se ve muy grande. Entonces, por eso directamente me paso a 2022, ¿sí? Única salvedad, ¿eh? 2023 está contenido dentro de 2024. ¿Cómo lo sé? Bueno, la experiencia. Y por ahí va la pregunta, que seguramente ya sabes, ¿cómo lo sabes, no? Este, experimentando, eso es más que la. Entonces, 2022 está separado. Entonces, digamos que ese 1.300.000 personas que tenemos allá es 2023 más 2024. 2022 tenemos 640, no, perdón, 6.451.000 personas registradas. O sea, cada línea es una persona, es lo que trato de decir. ¿Vale? Bien. Luego, en 2021, que todavía no termina,
ni 2020. Pero bueno, al final lo que vamos a tener es este monto total. Al final vamos a tener que 2024 tiene 1 millón, 2022 tiene 6 millones, 2021 tiene 8 millones y 2020 tiene solo 3 millones de personas. ¿Vale? Bien. ¿Dudas con este dataset? Vale, bien. Entonces voy a ir ejecutando las líneas y esperemos que ahorita nos alcance este, Python con las descargas. Entonces aquí lo único que voy a hacer es mostrar el shape, que es como la dimensión de cada una de las tablas que estamos descargando. Luego aquí lo que voy a hacer es simplemente concatenar. Entonces, si tengo información que tiene la misma estructura de datos, entonces lo único que voy a hacer es poner 2024 al inicio, perdón, 2020 al inicio, luego 2021 abajo, 2022 y luego 2023 y 2024. ¿Sí? Entonces estoy apendizando. ¿Listo? ¿Cómo lo aprendizo? Con esta función de pandas, le doy pandas concat, le doy la lista de data frames que quiero concatenar y le digo que ignore los índices. ¿Por qué le digo que ignore los índices? Para que cuando lo agregue le dé un nuevo índice. Entonces, no se repitan los índices. Ya me muestra aquí los encabezados del dataset. Entonces, veamos muy rápido qué es con qué vamos a trabajar. Vamos a trabajar con un dataset que tiene la fecha de actualización, de cuándo se actualizó ese registro. ¿Por qué se pudo actualizar? Bueno, porque a lo mejor se hizo un primer registro, la persona llegó al hospital, ¿no? Con síntomas, luego se le hizo una prueba y al final murió. Entonces, a lo mejor todo ese tipo de procesos se tiene que actualizar. ¿Vale? Bien. Luego tenemos el ID de registro, tenemos el origen, el sector, y la unidad médica, ¿vale? Entonces, estas son características propiamente del sector salud, que también hay un catálogo que permite identificarlas de dónde provienen. Entonces, por ejemplo, sector 6, 12, cada uno de estos sectores tiene alguna característica, ¿no? Viene del sector salud estatal, viene del sector salud federal, pero del IMSS, viene del sector salud federal, pero del ISSSTE. Todos estos sectores están aquí, ¿vale? Bien. Y la unidad médica, que es la clínica, ¿no? Esta es 24, debe ser del IMSS, casi estoy seguro que esta primera tal vez sea del IMSS. Bueno, y luego viene sexo, ¿no? Uno es mujer, dos es hombre, ¿vale? Sí. Sí, deberían de venir registrados de alguna manera. No me hace toda la codificación, pero aquí debería de venir. Sí, ahorita, ahí más adelante les pongo dónde está el catálogo completo de esas cosas. Bueno, la entidad de nacimiento, la entidad de residencia, el municipio de residencia, el tipo de paciente, que esa la verdad, no la utilicé y la verdad no me acuerdo qué significa. Bueno, fecha de ingreso, cuándo ingresó, fecha de síntomas y fecha de defunción cuando ocurrió, ¿no? La defunción. Vale, entonces, digamos, esta es la fecha en la que persona ingresó al hospital, la fecha en que mostró síntomas. Entonces, aquí, si ustedes lo observan, aquí se observa esta recomendación maravillosa de Gatel, ¿no? Espérense en su casa. Entonces, vean cuántos días transcurrieron. Esta persona empezó a presentar síntomas el 30 de diciembre, ¿no? Pero fue al hospital hasta el 6 de diciembre. Sí, ¿no? Por fortuna no falleció, ¿no? Porque la fecha es 9, no es decir que no falleció, ¿vale? Pero así tienen muchos casos, ¿no? Hay muchos casos muy extremos, hay otros que no son tan extremos, ¿vale? Bien. Bien, luego viene la indicación de si fue intubado. Los 97 quiere decir que no. Básicamente, si tenía neumonía o no. Uno es que sí, dos es que no. La edad, esta persona tenía 55 años en ese momento. La nacionalidad, si estaba embarazada o no. Bueno, esto sí, es una forma de registro, es uno y dos, pero bueno, sí, creo que es hombre esta persona, la verdad, no me acuerdo. Al inicio dice. Es, sí, es hombre. Ah, no es mujer, perdón, esta es mujer. Vale. Luego, si habla lengua indígena, si tiene diabetes o no, si tiene EPOC, si tiene asma, si es inmunodeficiente. Gracias, gracias, yo soy malísimo para hipertensión, otra comorbilidad, si tiene problemas cardiovasculares, si tiene problemas de obesidad y si tiene problemas renales crónicos.
problemas de tabaquismo, ¿qué más? Si tiene muestra de laboratorio, es decir, se le tomó, si la muestra fue de antígeno o no. Y creo que ya lo último que queda nada más es el resultado y la clasificación final, que creo que esa es la que voy a utilizar. Vale. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Se entiende el dataset? Ok. Bien. Yo creo que ya nos alcanzó Python con las descargas, entonces ya puedo ejecutar esta. Entonces lo único que hago es concatenar todo. Ya una vez que concateno todo, simplemente veamos con cuántos datos vamos a trabajar. Entonces vamos a trabajar con 20.454.156 registros de personas que tuvieran algún tipo de relación con COVID. ¿Vale? Sí, o sea, quiere decir que cuando pegas una nueva tabla abajo, en lugar de ponerle el índice que traía de origen, sino que continúa la numeración. A eso me refiero. ¿Vale? Vale, mostremos cuántas columnas tengo. Con el data frame se llama DF, entonces ya pongo df.columns y estas son las columnas que tengo. Bueno, y aquí tengo la clasificación final. La clasificación final son estos números. Estos son los códigos que yo identifiqué que la Secretaría de Salud utiliza. Bueno, uno quiere decir que es un caso de COVID confirmado por situación clínica epidemiológica. Bueno, pues ahí viene la definición, ¿no? Aplica cuando el caso informó ser contacto de un positivo, pero no se le tomó muestra, ¿no? Entonces esto ocurrió muchísimo porque había pocas pruebas, entonces simplemente cuando había una persona que presentaba síntomas respiratorios y se había demostrado que había tenido contacto con alguien más, por asociación se decía tiene COVID, ¿vale? Ya no se decía más. Entonces, y caso 2, y así sucesivamente, ¿no? Para los diferentes tipos. Por ejemplo, hay casos sospechosos, que es el 6, muestras inválidas de laboratorio, y negativos, ¿no? Y muchas otras cosas que aquí en medio, ¿vale? Voy a utilizar esta clasificación para seleccionar a las personas que estuvieron contagiadas de las que no y las que fueron sospechosas solamente, ¿vale? Bien. Eh, eh, Aquí está un visualizador que hizo Conacyt, que por desgracia casi nunca actualiza, entre otras cosas que ya no ocurren en este gobierno, pero bueno, vamos a ver hasta cuándo está actualizado esto. Mm, bueno, ahí está. ¿Eh? Se gastaron una buena lana en este visor y no lo actualiza. ¿Vale? Entonces, por si tienen dudas de si sus datos están consistentes o no, aquí hay un visor que a lo mejor más o menos les puede dar una idea de cuándo, ¿vale? Bien. Eh, Ya, muy rápido. Esta clasificación que está aquí, yo por desgracia en este momento de la pandemia, porque hice un paper con un profesor aquí de la facultad, trabajamos un poco este tema, entonces por eso conozco más o menos esta información. Se nos olvidó documentar dónde venían todas estas clasificaciones. Entonces, y luego se perdió, ¿no? Entonces ya no está el documento técnico donde venían estas clasificaciones. Entonces, aquí sí me apena muchísimo, la verdad es que este, debería ser severamente sancionado por no haber registrado este documento porque era importantísimo. Pero había mucha información ahí muy rica porque describía muchas de las cosas y muchas de las dudas que tenemos, ¿no? Cuáles son las clínicas específicas del sector privado, cuáles son las... todavía se puede inferir alguna información de algunos portales públicos, pero es bastante difícil, ¿vale? Bien, mil disculpas por eso, la verdad es que esa parte no la tengo elaborada. Bien, entonces casos negativos van a ser la clasificación 7 y cumplen con esta condición, entonces vamos a decir que dentro de nuestro dataset estos van a ser los negativos. Y vamos a trabajar con, ahorita que termine, 11.829.000 personas que fueron negativas, ¿vale? Pues estas fueron declarados negativas. Luego, casos confirmados son clasificación 1, 2 y 3. ¿Sí? 1, 2 y 3 son clasificación confirmados. Y para confirmados, vamos a ver cómo se muestra. Ahí está. Entonces tengo 7.720.000 personas que fueron confirmadas. ¿Vale? Entonces,
Vamos a hacer una gráfica de cómo se ve la distribución por sexo, ¿no? Entonces, primero, uno va a ser hombre, dos es mujer, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo se ve la distribución en términos de conteo. Bueno, los más contagiados fueron hombres y en una menor número mujeres. Vamos a ver por edad, cómo se vería por edad. Y por edad se ve de esta manera, ¿no? Entonces, tenemos de 35 hay tres casos. Qué raro, bueno. Ah, no, de 3 años, perdón, hay 35. Y estos de acá son unos aberrantes, ¿no? Vale, bien. Ah, vamos a hacer un histograma muy rápido. Entonces, así se ve más o menos la distribución. Entonces, eh, digamos, la zona naranja son mujeres y la zona azul son hombres. Entonces, aquí claramente se ve cómo es que, digamos, si quisiéramos hacer como una prueba de distinguir si hubo más infecciones entre mujeres y hombres, bueno, se ve que sí, que tal vez hubo más en hombres, pero no pareciera ser que tenga que ver algo con su edad, o sea, sino que probablemente tiene que ver con un poco el sesgo que existe respecto de quién es la persona que regularmente acude tal vez a un centro de trabajo, ¿no? Con mayor riesgo, y tal vez eran más los hombres en este momento, ¿no? Durante la pandemia. Y bueno, pero en temas de grupo de edad pareciera ser que no hay diferencia. La mayoría de las personas entre 25 y entre casi 60 fueron los más afectados por infección, ¿vale? ¿Dudas con este planteamiento? ¿Hasta acá? No, ok. Luego vemos la fecha de síntomas. La fecha de síntomas se vería más o menos de esta manera. La fecha de ingreso. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La fecha de síntomas es cuando la persona dice que tuvo síntomas y la fecha de ingreso es cuando la clínica tuvo el primer contacto con la persona. ¿Vale? Esa es la diferencia entre esas dos cosas. Luego tenemos casos sospechosos, que serían la clasificación 6, y ya de eso no voy a hablar más, son poquitos, son como 791,000 personas, y defunciones, ¿no? Que eso es probablemente lo más triste de esta cosa, ¿no? Fecha de defunción, de cuándo ocurrió la defunción, entonces todos los que son 99 son personas que no fallecieron, porque tiene fecha de asignación 999. Entonces, ¿cómo voy a distinguir cuándo la persona falleció? Voy a utilizar esta regla. Es decir, la persona fue confirmada como COVID y además su fecha de defunción es distinto a 999. ¿Sí? Entonces, de esta manera voy a decir que estas personas fallecieron. Entonces, veamos cuántas tienen, cuántas tenemos hasta esta fecha. Ese ejemplo que tengo ahí es de febrero de este año. Vamos a ver si cambia mucho. Estamos hablando de 3 millones, no, 335,418. Ay, sí, lo que pasa es que esta columna que se llama clasificación final tiene números, del 1 hasta el 7. Entonces, lo que le estoy diciendo es que en esta columna quiero que solo tome aquellos que son 1, 2 y 3. Pues esta columna tiene puros, déjame, voy hacia arriba, aquí arriba, aquí donde nos concatenamos todos, aquí en clasificación final, esta columna que está aquí tiene estos números. Entonces, con esta instrucción de Python le estoy diciendo que solamente tome aquellos que cumplen con la condición de aquí tiene el valor 1, 2 y 3. Todos los demás casos no los incluyen. ¿Vale? Eso es lo que estoy haciendo. ¿Vale? Vale, ahora veamos un histograma de personas que fallecieron. Entonces, según esto tenemos 335,000 y veamos cómo se ve el histograma. Y se vería de esta manera, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas que fallecieron están aquí. 65 años, ¿no? La mayoría de las personas que fallecieron. Vale. ¿Dudas? ¿Comentarios hasta este punto? ¿Vamos bien con el dataset? Ok. Bien, vamos a hacer entonces una serie de datos, ¿no? Para ver un poco cómo se veía el comportamiento del dataset. Este,
antes de empezar a hacer clustering, que probablemente es la final lo que queremos hacer. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, es voy a tomar la serie, el grupo de confirmados, los voy a agrupar por su fecha de síntomas y luego voy a tomar la serie de confirmados y los voy a contar. Y esa va a ser mi serie de confirmados. Aquí lo que voy a tener es básicamente la fecha de síntomas, cuántos confirmados hubo, por ejemplo. Este es el primer confirmado de la historia, ¿no? El 19 de febrero del 2020 se registró la primera persona confirmada de COVID, ¿vale? Ese es el individuo, el changuito cero, ¿no? Luego, tenemos con fecha de ingreso, la primera persona que ingresó a una unidad este, de atención médica fue el 27 de febrero del 2020, ¿vale? Bien, ahora veamos la serie de defunciones. La primera persona que se registró como defunción en México, la persona dijo que tuvo síntomas o sus familiares el 26 de febrero del 2020, ¿vale? Esa fue la fecha en la que tuvo síntomas. Ahora bien, ¿cuándo ocurrió su defunción? Ocurrió hasta el 18 de marzo del 2020, ¿vale? Bien, ¿dudas? ¿Comentarios? ¿Hasta aquí? Entonces, hagamos simplemente una caso sospechoso y vamos a graficar muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo confirmados por fecha de síntomas, confirmados por fecha de ingreso, defunciones por fecha de síntomas, defunciones por fecha de defunción y sospechosos por fecha de síntomas, ¿no? Tengo todas estas series, voy a graficar este dataset. Y bueno, voy a unir toda la serie en un gran dataset con esta instrucción que tengo aquí, simplemente son merges que hago simplemente con la fecha, entonces así se vería, ¿no? Entonces tenemos que en 2000, este está medio raro aquí, pero bueno, ese debe ser un error, tal vez, eh, pero bueno. Bueno, no, sí está bien, 2020, perdón, sí está bien. Había 217 sospechosos, pero solo hubo un confirmado en esta fecha. Y luego así hasta febrero, todo esto es febrero. Lo que voy a hacer es simplemente ordenar los datos. Este, y ya, voy a hacer un plot con toda la serie. Y así se ve la serie de, este, de infecciones de COVID en México. ¿Vale? Déjenme, voy a subirla un poquito más para que se vea bien. Sí, está. Entonces, aquí está. La línea azul son con los confirmados de COVID a lo largo de la historia. La línea amarilla son los sospechosos. La línea roja son las defunciones por fecha de síntomas y la línea verde son las defunciones por fecha de muerte o de defunción. Entonces, aquí se ven las olas, ¿no? La de 2021 se ve claramente ahí que ya el gobierno no hizo nada, ¿no? Lo dejó que todo, lo dejó a la buena de Dios, diría mi abuela. ¿Vale? Bien, podemos suavizarlo, lo voy a suavizar con una media móvil. Entonces, simplemente, ¿cómo hago una media móvil? Tomo una serie y le digo rolling y el window. Entonces, estoy diciendo que hago un rolling de 7 días, ¿vale? Para suavizar un poco los datos. Y lo voy a poner en términos de 1000 personas para que no sea tan grande. Y voy a poner estas configuraciones de leyenda. Y la fecha la voy a poner de esta manera. Y listo. Y veamos cómo se ve el dataset graficado. Se ve más suave así, ¿no? Cómo se ve más. Órale, va. ¿Dudas, comentarios? Ah, es para ponerlo en 1000 personas, no para ponerlo por 1000 personas, ¿vale? Bien, ahora bien, por último, vamos a hacer un gráfico eh, solamente para los confirmados, que para poderlos ver de forma separada. Este, Luego hagamos
medias móviles y veamos a ver cómo se ve la función de acumulación de las, de fecha de la función. ¿Por qué es importante ver esta función? Bueno, porque lo que los epidemiólogos dicen es que este tipo de fenómenos se comportan como una logística, ¿sí? Entonces, y sí, en efecto, si ustedes observan, aquí están las logísticas y las olas. Entonces, aquí está la primera logística y acaba aquí. Luego empieza la segunda ola, la tercera, la cuarta, la quinta y la última ola. ¿Vale? Ahí se ven cada una de las olas. Entonces, cada uno de estos pedacitos se podría modelar con una función logística. Eso es lo que trato de decir. ¿Vale? Bien. Vamos a ver ahora las de funciones, que probablemente es lo más triste de este caso, ¿no? Pues bien, lo que vemos es esto, um, así se ve como la serie de cómo ocurrieron los procesos de funciones. Noten cómo se ve ligeramente desplazada la fecha de función respecto de la fecha de síntomas, ¿no? Entonces, sí hay un gap entre el momento en que la persona tiene síntomas y la persona desgraciadamente fallece, ¿vale? Este, bien, vamos a suavizarlo un poco para que se vean medias móviles. Así se vería en términos de medias móviles, ahí se ve más claro el gap que existe entre un evento y otro y, y los procesos de acumulación. Noten esta, ¿no? Esta es una cosa, bueno, o sea, aquí el crecimiento, solamente, o sea, solo observen, ¿no? Esto es julio, el verano del 2020, ¿no? Estos dos momentos son una cosa que, bueno, eh, no sé cómo alguien puede ser político después de ver, pues, ¿sí? Después de haber manejado así esta cosa. Pero bueno, hasta ganarse a la presidencia suena mal. Bueno, este, ah, bien, entonces vemos la serie de casos, tengo de funciones y confirmados. Vale, listo, eso es lo que quiero hacer y listo, ese es mi dataset final, con el que quiero hacer inspección de datos. Ahora sí vamos a hablar de clustering, ¿no? Vale, entonces, primera conclusión de mi minado de datos. Todo lo que he hecho hasta ahora es simplemente enseñarles cómo recolectar datos, cómo hacer procesos de minado de datos para visualizarlos y tomar decisiones sobre qué tipo de cosas clusterizar. Ahora bien, ¿cuál es mi primera conclusión? Mi primera conclusión es que no puedo clusterizar todos los casos confirmados. ¿Por qué no podría clusterizar todos los casos confirmados? Porque me faltaría información. Es decir, si ustedes observan nuestro dataset no tiene información de contexto. Es decir, no nos dice dónde se infectó la persona. No sabemos si pudo haber sido en su casa, en su centro de trabajo, en alguna reunión familiar, alguna cosa por el estilo. Entonces eso no lo podemos saber. Eh, entonces, sonaría un poco difícil poder hacer clusterización sobre, en general, los casos observados. Lo que sí podemos hacer es tratar de clusterizar a las personas que desgraciadamente fallecieron. Este, ¿Por qué? Porque de esas personas sí tenemos características de contexto, como que comorbilidades. Entonces, ¿cuál es una de las hipótesis más grandes que los gobiernos han mantenido a lo largo de la historia? Es que la mayoría de las personas que fallecieron fue por alguna comorbilidad. Entonces, si eso es cierto, entonces deberíamos de poder clusterizar las personas que fallecieron por la comorbilidad que tenían asociada. Si la comorbilidad no está asociada con el clustering, entonces nos están mintiendo. Esa es la conclusión. ¿Vale? ¿Sí? ¿Les suena la hipótesis de trabajo? Va. Entonces vamos a hacer. Entonces, bien, entonces un poquito recordando. Aquí tengo el resumen de lo que es los métodos de agrupamiento. Voy a trabajar, estas son las claves de los estados, porque a lo mejor tenían un poco la duda de qué significaba. AS es Aguascalientes y así sucesivamente hasta ZS que es Zacatecas. ¿Vale? Son las claves de los estados que más adelante, por si salen, se pueda entender. Bien, entonces, de defunciones voy a trabajar con 335,000 personas que fallecieron. Bien, son defunciones, entonces voy a calcular, lo que voy a hacer aquí es los días de ingreso, es decir,
el tiempo que le tomó a la persona entre que tuvo síntomas e ingresó a una clínica, a eso lo voy a llamar días de ingreso, ¿sí? Luego, el tiempo que le tomó a una persona entre que tuvo síntomas y por desgracia falleció, le voy a llamar días de, ¿sí? Días de defunción, ¿vale? Bien, ahora, entonces, estas dos variables las voy a incluir en mi dataset y estos son mis datasets, mis datos que tengo, ¿no? La verdad es que se ve bastante bien porque se ve bastante completa toda la información. Casi no tengo, de hecho no tengo nulo. Está todo está lleno, este dataset está completo. Pero vamos a hacer algún tipo de selección de la información porque todavía hay datos aberrantes aquí adentro. Entonces, bien, este dataset le llamé así, de funciones KM. Bien, y vamos a analizar, por ejemplo, cómo se ven las edades, ¿no? Las edades, ejecutamos las edades y más o menos se ve de esta manera, ¿no? Lo que estoy haciendo aquí es un value count. Cuando le digo normalize, lo que estoy haciendo es que lo calcule en términos porcentuales. Entonces, por ejemplo, la entidad, la 9 tuvo el 17% de personas de locución. ¿Qué entidad creen que es esta? Ciudad de México. Entonces, el 17% de las defunciones ocurrió en la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene algo así como, ¿qué será? ¿Como 10 millones de habitantes? ¿Sí, no? No, de las defunciones. Pero puede que gente que está en la no, pero esta es la entidad de radical. Ah, bueno, pues sí, puede tener un sesgo por ahí. Sí, podría ser. Luego está el Estado de México, con 11%. Y luego, creo que esto es Veracruz, y no es Veracruz. Tiene, no me acuerdo el dato, pero bueno. Sí, algo así debe ser Veracruz. Sí, sí, Veracruz es el 30. Es que no me acuerdo quién es el 14. Bueno, no importa. Vale. Y así se vería la distribución, ¿vale? Entonces, eso, en principio aquí ya hay un problema, ¿no? Porque aquí entre el Estado de México y la Ciudad de México se acumula el 28% de las defunciones. Más o menos la población que existe entre los dos estados, Estado de México y Ciudad de México, debe ser como 20 millones de personas. Tenemos 120 millones de mexicanos, más o menos. Entonces, tenemos menos del 20% de la población y se acumuló casi el 30% de las defunciones. Eso sí nos debería decir algo así, de la manera en que se manejó la pandemia. Sí. En una parte de más creo que la científicamente hablando, ¿cómo determinaría? Tienes que hablar con alguien experto del dominio. O sea, sí tendrías que ser, sí habría que ver a alguien, un médico que nos ayudara a definir. Esta asociación que voy a mostrar es meramente estadística, no es desde el punto de vista del dominio. Okay. Sí, sí, es verdad, sí te lo respondería. ¿Vale? Bien, buenísimo. Entonces tenemos entidad. Veamos ahora entidad de residencia. Ah, bueno, esta de aquí es entidad de la unidad médica. Entonces es justamente lo que tú decías, ¿no? Aquí está ubicada la unidad médica, está en este estado. Ahora veamos dónde residían las personas, que esa es la entidad de residencia, y cama, ¿no? Ujú. Habría que ver quién es el 15, porque ya me está quedando. Es el Estado de México, según yo. Ujú, ujú. ¿Vale? Bien. Ahora, veamos por sexo. El 62% de las personas que fallecieron fueron mujeres, fueron hombres, y el 38% fueron hombres. ¿Vale? Luego, veamos la edad. La edad es que más o menos 3% así por año, más o menos no es tan claro una edad específica, pero bueno, lo que sí llama la atención es esto, ¿no? Que aquí más o menos tengo 1, 2, 3, 4, 5. Aquí más o menos tengo el 15% de las defunciones ocurrieron entre 65 hasta 68 años, más o menos. Aquí alrededor de los 60 años, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo ahí. Vale. Y ya, bueno, voy a quitarle la edad mayor a 100 porque eso puede ser un tema ahí de mal registro.
Simplemente no voy a trabajar con estos de más de 100 porque no estoy seguro que de verdad son datos consistentes. Yo no dudo que haya personas de más de 100 años, pero son muy frecuentes como para no significar algún tipo de error de registro, entonces los voy a eliminar de mi dataset. Entonces a mi dataset le voy a quitar las personas que tienen una edad mayor a 100 años, y me voy a quedar únicamente con este. Cambia muy poquito el dataset, pierdo como unas 2.000, 3.000 personas. Eh, Luego, si están en embarazo, lo que el 97 quiere decir que no se puede determinar, eso tiene que ver con que a lo mejor la persona es hombre, pero la columna de embarazo existía, entonces le pone 97. Entonces, ahora bien, lo que dice es que de las 38% sí estaba embarazada, ¿no? Son mujeres, eh, y luego si tienen alguna lengua indígena, y bueno, lo que dice es que el 96% dicen que no. Eh, y diabetes, vale. Aquí sí empieza ya como el tema de las comorbilidades, ¿no? Entonces resulta ser que las personas que tienen diabetes, según lo que reporta la información aquí, es que el 63% de las personas que fallecieron dijeron que no tenían diabetes y el 37% dijo que sí, ¿vale? Ya desde aquí esto está sospechoso, ¿no? Eso de las comorbilidades, ¿no? Que no está tan frecuente. Luego tenemos EPOC, igual el 4% dijo que sí tenía. ¿Qué más? Asma, 2%, y ¿cómo le eso? Gracias, man. Este, bien, hipertensión y otra comorbilidad, cardiovasculares, obesidad, y, eh, y problemas renales crónicos, tabaquismo y intubado. Vale, entonces luego al final, ya nada más, con esto quiero terminar hoy porque no va a dar tiempo a hacer el clustering tal vez, es los días de ingreso y los días de defunción. El promedio de días que le tomó a las personas ir al hospital fue de 5.30. El número de días que transcurrieron entre que tuvo síntomas una persona y falleció fueron 13, casi 14 días. Y si corregimos por algunos outliers, como por ejemplo aquí que haya negativos, eso da medio raro, debe ser un problema de registro de la fecha, y volvemos a ejecutar vemos que más o menos no se mueven tanto los dos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo único? Con esto me voy a ir, con esto quiero terminar. Aquí lo que tengo es simplemente un scatter plot, que lo que trata de diferenciar es saber si por sexo se puede haber una diferenciación entre los días de ingreso y los días de defunción. Entonces, por ejemplo, la edad tiene esta distribución y lo que queremos ver es si los días de ingreso y los días de defunción se ven diferentes para hombres y para mujeres, ¿no? Y la verdad es que este scatter plot lo que nos muestra es que en efecto, una de las cosas que podemos concluir es que ni por días, ni por edad, ni por días que le tomó ingresar al hospital, ni por sus días para fallecer, hay una clara separación por el sexo, es decir, que ser hombre o ser mujer hubiera hecho diferencia. ¿Sí? Eso es un poco porque a lo mejor lo que queríamos saber, lo que queremos descartar de inicio, es que a lo mejor hay algún tipo de sesgo por los días, ¿no? Es que a lo mejor las personas que más se tardaron fueron los que fallecieron principalmente, o las personas que menos se tardaron, o alguna razón como esa. Al menos no parece aquí, ¿vale? Entonces, eso es una de las cosas que queremos descartar, pero aquí solamente son asociaciones muy simples. Ahora bien, veámoslo por diabetes, ¿no? Entonces, si tiene diabetes, noten que cuando incluimos la variable diabetes, sí hay una, separación, se ve aquí ya más como separaciones, ¿no? Aquí hay grupos, las comorbilidades sí parecen ya tener un efecto
las personas sobre si parece ser un marcador que separe a la información. Y luego la hipertensión, este, y ya. Aquí me quiero quedar por hoy, porque lo que sigue es calcular. Esos cuatro scatterplots que les mostré se van a tardar un rato en calcularse. Entonces, la siguiente sesión, si quieren, los vemos ya una vez calculados y se va a tomar esos tres, les va a tomar unos 15 20 minutos calcular. ¿Vale? Bien. ¿Dudas? ¿Comentarios?